Bien, esta noche quiero comenzar un estudio que he compartido con ustedes en otras ocasiones, pero yo creo que es muy relevante para los tiempos en que estamos viviendo. Y es el tema de cómo podemos ser libres en nuestra forma de pensar. Ser libre en tus pensamientos. ¿Cómo tú puedes ser libre en tus pensamientos? Si tienes la Biblia, te invito a que vayamos al libro de Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Lee la palabra del Señor de esta forma. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las guerras más grandes, las batallas más grandes, más fuertes, se originan en la mente. Vivimos en una batalla continua en nuestras mentes. Vivimos en una batalla continua en nuestras mentes. Y ahí es que nosotros tenemos que saber cómo procesar los pensamientos, Es en el pensamiento donde todo se origina y tiene comienzo. Es el pensamiento lo que el enemigo quiere controlar para hacer y deshacer según a él le parezca. Él te ataca en la mente. Ahí es que comienza todas las cosas, en la mente. Lo que entra al pensamiento es lo que se pone afuera. Lo que entra a la mente, lo que entra al corazón, como nosotros decimos, y déjeme decirle que la mente y el corazón y el pensamiento es similar. En el hebreo, cuando leemos en el Antiguo Testamento, muchas veces, cuando habla de la mente, habla del corazón. Habla del corazón. De ahí salen los pensamientos. Un gran filósofo Horacio dijo, si la vasija no es pura, todo lo que se eche en ella llegará a ser amargo. Y eso es algo muy real. Séneca, otro gran filósofo, dijo, así como un estómago enfermo altera toda la comida que recibe, la mente oscura convierte todo lo que se pueda hacer en su carga y en su ruina. Es en la mente donde tenemos las batallas más fuertes. Por eso es que Pablo escribe y dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Fíjense lo que dijo Jesús, el mayor de todos, en Marcos capítulo 7, búscalo en la Biblia, Marcos capítulo 7, versos 21 y 23. Marcos capítulo 7, versos 21 y 23. Jesús hablando, dijo esto, porque de dentro del corazón de los hombres, recuerden lo que yo le dije, corazón y mente es sinónimo en muchas ocasiones en la Biblia, en gran parte, diría la mayoría, pero por eso ustedes han escuchado el verso, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y sí, el corazón es que bombea la sangre, pero en el corazón no se piensa en la mente. Jesús dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso lo dijo Jesús. Por eso es importante que nosotros renovemos nuestra mente. ¿Cómo pensar? ¿Cómo debemos pensar? La persona llega a tomar sus decisiones y forma sus conclusiones utilizando dos facultades muy importantes. Cada ser humano toma sus decisiones
y forma sus conclusiones usando dos elementos muy importantes, o dos facultades muy importantes. La primera es el intelecto. El intelecto. El intelecto se usa para pensar las cosas. Y la conciencia para escuchar la voz de Dios. So, tenemos dos factores, dos facultades muy importantes. Primero, el intelecto. El intelecto para pensar las cosas. Y la conciencia para escuchar la voz de Dios. ¿Cuáles son? ¿Lo puedes escribir ahí? ¿Cuál es? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál? El intelecto para pensar las cosas. El intelecto, ¿verdad? El intelecto se usa para pensar las cosas. ¿Y cuál es el otro? La conciencia, ¿verdad? Y la conciencia, ¿para qué se usa? Para escuchar la voz de Dios. Muy importante, muy importante. Claro, nosotros como vivimos diariamente, a veces, como dicen, no usamos la cabeza, no usamos el intelecto y a veces ni tampoco mucho menos la conciencia. Pero son dos facultades que son importantísimas. Por eso es que hay que saber usarlos bien. Ahora, en la mente tenemos una batalla, tenemos una guerra. Esa es la batalla de la mente. Y hay dos tipos de designios de mente. Hay dos tipos de designios. Así como hay dos facultades, hay dos designios de mente. Romanos capítulo 8, versos 5 al 7. Búscalo. Romanos capítulo 8, versos 5 al 7. Lee la palabra en Romanos capítulo 8, versos 5 al 7. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Podríamos añadir la palabra piensan en la segunda frase o la segunda expresión. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ok, ahí encontramos los dos designios de mente. La primera es la mente carnal y la segunda es la mente espiritual. Escuchen bien, dos facultades importantes: el intelecto para pensar, la conciencia para escuchar la voz de Dios. Dos mentes, dos tipos de mentes: la mente carnal y la mente espiritual. Estas, como procesemos el pensamiento, si lo procesamos correctamente o incorrectamente, vamos a tener los resultados. O sea, depende del designio de mente que usemos, vamos a tener los resultados del mismo. Por ejemplo, el resultado de utilizar la mente carnal es muerte, porque dice el verso Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, es muerte. El ocuparse de la mente de la carne es muerte. Y entonces, pero la mente espiritual dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, la mente espiritual, si tú te dejas guiar por la mente espiritual, por la conciencia, entonces vas a tener vida y paz.
hay algo muy particular en cuanto a estas mentes. Y es que estas mentes, la mente carnal y la mente espiritual, no se pueden reconciliar. O sea, no se puede, son como un imán que no se puede pegar. Hay una fuerza que se oponen entre sí. No pueden vivir juntas. Eso es como a veces decimos de una persona que no puede estar en el mundo y en el espíritu. Es decir, tú tienes una pierna en el mundo y otra pierna en la iglesia. Eso es inconcebible. Eso no se puede reconciliar. O eres del mundo o eres de Dios. O vives conforme a la mente espiritual, que es la mente de Cristo, o vives conforme a la mente carnal, que es la mente que te da la muerte y la condenación eterna. Ahora, estas mentes no se pueden reconciliar. A veces tratamos de justificar, buscar cómo reconciliar una cosa, pero no se puede reconciliar. Gálatas capítulo 5, verso 17. ¿Ah? Como el aceite y el vinagre, dice Sol. Como el aceite y el vinagre, eso es así. Eso es así. Gálatas capítulo 5, verso 17. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Lo voy a repetir. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, hay algo particular que tú puedes ver en esa escritura de Gálatas capítulo 5, verso 17, y en otras escrituras lo vas a ver. Y quiero señalarlo para que aprendamos y conozcamos. Quizás lo sabes, pero te lo voy a recordar. Si tú notas algo particular en este verso, es que cuando el apóstol escribe la palabra espíritu, está en letra capital, o sea, capital letter. Está usando un capital letter. Es decir, que cuando escribe la palabra espíritu ahí, no está hablando del espíritu del hombre, está hablando del Espíritu Santo, o está hablando del Espíritu de Dios. Dice, porque el deseo de la carne, y la carne se escribe con letra minúscula, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Entonces es una continua pelea, una continua lucha. En la mente nuestra siempre hay una continua lucha. Por eso es que tenemos que aprender a cómo ser libres de nuestros pensamientos. Y yo te voy a decir que cuando nosotros terminemos este estudio, tú vas a poder entender un poquito mejor cómo poder lidiar, cómo poder batallar con esos pensamientos que son de la carne, con esos pensamientos que no son de Dios, y también cómo poder adoptar los pensamientos que son del Espíritu. Ajá. Wanda dice, no me gobierno yo, sino Cristo es quien me gobierna y dirige. Exacto. Amén. 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 Entonces, ¿Juan se conectó por ahí o no? No sabe si está conectado por ahí, pero si Juan, si está ahí conectado, dijo que sea amén, escriben que sea amén ahí. Bien. El hermano Juan Crespo es el hermano que nos visitó unos días antes de que entráramos en esta cuarentena, y pues él quería ser parte de este estudio y de lo que estamos haciendo. Por eso le den la bienvenida cuando tengan un chance por ahí, no ahora, pero después. Yo te lo doy por aquí, Juan, Dios te bendiga. Dicen que se opone. Ahora, según Romanos 8, versos 7 y 8, nos dice que la mente carnal es contra la espiritual, pues no puede sujetarse a la ley de Dios. La mente carnal es contra la espiritual porque no puede sujetarse a la ley de Dios.
Romanos capítulo 8, versos 7 al 8. Mira, escucha bien lo que dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El designio de la carne, de esa mente carnal, el diseño, si podemos decirlo así, el diseño de esa mente es enemistad contra Dios. Es el hombre sin Dios. Vamos a ver diferentes tipos de mente más adelante ahora. Pero eso es enemiga de Dios. La mente carnal te da enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice el apóstol, Romanos 8, versículo 18, y los que viven según la carne no pueden, escucha bien, no pueden agradar a Dios. Ustedes han escuchado esa expresión muchas veces. Nosotros pues lo acostumbramos a decir mucho, que decimos que necesitamos poder, que queremos poder. Entonces, no sé si tú te has preguntado, yo me lo he preguntado, ¿por qué nosotros queremos poder? Para impresionar a la gente, para hacer milagros. ¿Para qué tú quieres poder? ¿Por qué tú pides poder a Dios? El poder es el que proviene del Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, es el que te da la capacidad para tú caminar conforme a la mente espiritual. Te da el poder. Ese es el poder que tú necesitas, porque si tú tienes ese poder de caminar o vivir conforme a la mente espiritual, ninguna cosa que pueda suceder en este mundo te puede vencer, o te puede oprimir, o te puede deprimir, porque tú eres libre. Estás en Cristo Jesús. Tienes el poder de Dios. De manera que esa mente no puede agradar a Dios. Hay mucha gente que quiere agradar a Dios estando en un estado de una mente carnal. Y no se puede. Es irreconciliable. Ok, y voy a dejarlo con esta última parte, que son los 5 estados de la mente. Los 5 estados de la mente. Escríbelos ahí, porque no tuve tiempo para escribírtelo, para que lo pusieras para ponértelo ahí en el screen, en la pantalla. Pero tú, si tienes una pluma o un lápiz, un papel, lo puedes escribir. El primer estado de la mente es la mente reprobada. La mente reprobada. En otras palabras, la mente no aprobada. Romanos capítulo 1, versos 28. Romanos capítulo 1, verso 28. Lee de la siguiente manera. Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada es aquella mente que rechazó el conocimiento de Dios, y la persona llega a este estado gradualmente. La mente reprobada puede llevar a la persona a la blasfemia. Hemos escuchado eso mucho, la blasfemia. No blasfeme contra el Espíritu. Y es importante definir lo que es blasfemia, amados. Y lo voy a decir en mis propias palabras, se lo voy a enseñar en mis propias palabras, para que sepamos cuando hablamos de blasfemia. Blasfemia no es que una persona se burle
de otra persona que está hablando en lenguas, o que comience a simular a la persona lo que está haciendo. Digo esto porque muchos de nosotros quizás lo hacíamos, y mucha gente en el mundo lo hace. Por ejemplo, particularmente en Puerto Rico, por ejemplo, donde a veces la manifestación del Espíritu Santo era tan poderosa que las personas pues comenzaban a hablar en lengua y comenzaban a hacer muchas cosas. Entonces los impíos que estaban allá comenzaban a reírse y comenzaban a hacer burla como si ellos tuviesen el Espíritu Santo. Ellos no estaban blasfemando en ese momento, ellos estaban criticando, burlándose, haciendo todo eso. La blasfemia, una persona blasfema cuando conoció a Dios y verdaderamente gozó de la verdad de Dios. Sin embargo, quiere persistir en negar a Dios y en hacer cosas que no agradan y que no convienen. Y por lo tanto, dice la palabra en ese verso, Romanos 1:28, si leemos un poquito antes, no tengo la Biblia aquí conmigo ahora mismo, tengo las notas, pero si leemos un poquito más antes en esta escritura, vamos a ver que a esta mente se llega gradualmente. Mire, hermanos, cuando yo era consejero de jóvenes, yo tenía un joven que era parte del grupo de jóvenes, y este muchacho era un muchacho que Dios lo usaba. Yo creo que Dios lo usaba. Él cantaba para el Señor. Tenía una voz muy agradable. Dios lo usaba de una manera especial cuando cantaba. Pero había permitido que la mente carnal lo llevara a sentir pasión por el mismo sexo. En otras palabras, comenzó a alimentar una conducta afeminada. Cuando esto sucede, nosotros que estamos presentes, me refiero al pastor, yo como su consejero de jóvenes, éramos muchachos. Yo tenía como algunos 21 años. Este joven tenía algunos 16, 17 años todavía, era un muchacho. Y nosotros le hablábamos a él de eso, de que tuviese cuidado con esa mente, con ese apetito que él tenía, y él quería alimentar ese deseo hacia ese tipo de práctica. Poco a poco él fue alejándose, hasta el punto que dejó al Señor y persistió en perseguir esa abominación al punto de convertirse en transgénero, últimamente transgénero, y básicamente si usted lo ve piensa que es una mujer. Él llegó a ese estado gradualmente, y lo que hace es que justifica su condición de pecado. Eso es una mente reprobada. Una mente, cuando Dios le habla a una persona y lo amonesta y le dice, mira, tienes que arreglar tu situación, pero la persona quiere persistir y quiere seguir en esa conducta de pecado. Dios le habla, Dios le amonesta, Dios le da chances, Dios le da oportunidades. Yo digo cientos de veces quizás que Dios le habló, que Dios
le ministró y que él sabía que la condición en que estaba era una condición de pecado, que tenía que apartarse del pecado, pero él siguió ahí. Hoy en día es una persona completamente que se ha rebelado contra Dios, pero no piensa que está rebelado contra Dios, es porque Dios lo entregó. Eso puede ser blasfemia. Digo que puede ser blasfemia porque el único que puede saber si el hombre ha blasfemado contra Dios es Dios mismo. Dios no nos ha llamado a nosotros a juzgar. Dios nos ha llamado a nosotros a simplemente hablar del amor de Dios, hablar de vivir conforme al Espíritu, hablar de obedecer a Dios, pero a nada más. Dios nos ha obligado. ¿Cuánto tiempo llevó? Ya, 34 minutos, ok. Solamente voy a cubrir esta otra mente y seguimos la semana que viene. La primera mente es la mente, ¿cuál es? La mente reprobada. Yo necesito que ustedes me ayuden aquí porque está ready, tú me ayudas. La mente reprobada. ¿Cuántas está escribiendo? ¿Cuántas está escribiendo? Oh, magnífico, magnífico. La mente reprobada es aquella mente que rechazó el conocimiento de Dios. O sea, conocía a Dios, pero lo rechaza. Hay mucha gente que se considera ateo, que se considera agnóstico, que saben que Dios es real, pero lo rechazan. Lo rechazan. Pregunta, Soquito ella. ¿Y si él se arrepiente, lo perdonará Dios? Pues sí, porque solamente Dios sabe si ya es un blasfemo. Ahora, si Dios sabe que es un blasfemo, ya no va a haber oportunidad, pero eso está en las manos del Señor. Eso está en las manos del Señor, porque el Señor es el que tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Por lo tanto, en eso, en cuanto a si es salvo o no salvo, nosotros no nos metemos en esas áreas porque esas son áreas que le pertenecen a Dios. No, simplemente nosotros pues predicamos, enseñamos lo que la palabra dice, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero le toca al hombre tomar esas decisiones. Ahora, es difícil muchas veces para esa persona arrepentirse. Esa persona normalmente no se arrepiente, porque Dios lo entregó. Si Dios lo entrega a una mente reprobada, Dios lo entregó, no se arrepiente, no puede regresar. A veces intenta, a veces puede venir a la iglesia y tú lo ves que quiere, pero vuelve otra vez al mismo lugar, porque ha sido entregado a una mente reprobada. Es triste, es el peor estado de la mente que puede haber, espiritualmente hablando. O sea, es el peor estado de la mente que puede estar. Es una mente que ya básicamente ha sido rechazada por Dios. Wow, eso es fuerte. Dice Mateo 12:31, por tanto os digo, Jesús hablando, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Hay que estar en la escritura por si acaso están buscando. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia. ¿Ven? Cuando usa blasfemia, palabra ahí, no está hablando de esa blasfemia como por ejemplo la burla que se hacen así. Está hablando la blasfemia contra el Espíritu. ¿Y qué notan en ese verso, Mateo? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué notan en ese verso? En Mateo 12:31 que les enseñé ahorita. Que la palabra ¿qué? La palabra, ¿cómo está escrita? Dice, mas la blasfemia contra ¿qué? Contra el Espíritu, ¿verdad?
no le será perdonado. Lo que notan es que los espíritus están en mayúscula. La letra está en mayúscula. No está hablando del espíritu del hombre, está hablando del Espíritu Santo. Está hablando contra Dios, en contra de Dios mismo. Eso es lo que está enseñando ahí. Bien. La segunda mente es la mente entenebrecida. La mente entenebrecida. Efesios capítulo 4, versos 17 al 19. Efesios capítulo 4, versos 17 al 19. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es la mente entenebrecida. Entenebrecer quiere decir oscurecer, llevar tinieblas. Esta es la mente de todo pecador, porque no tiene luz del Evangelio. Es más fácil ser liberado en los pensamientos de este tipo de mente que de la mente reprobada. O sea, esta es la mente de toda persona que no conoce a Dios. Acuérdense que la mente reprobada es la persona que ha conocido a Dios. La mente entenebrecida es la persona que no ha conocido a Dios y practica cosas malas, practica toda cosa que está lejos de Dios. Dice, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ahora ya se llega un poquito más allá, cuando después perdiendo toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es el pecador. El pecador que no conoce a Dios, que ha endurecido su corazón, que practica todas las cosas que nosotros sabemos que no agradan a Dios. Y llega un punto cuando pierden la sensibilidad. Pierden la sensibilidad. Vamos a decir esto. Porque, por ejemplo, ahorita les di el ejemplo del muchachito que se volvió homosexual y hizo todo esto. Ahora, cuando hablamos de esa mente reprobada, estamos hablando que esa mente es una mente que conoció a Dios y por sus hechos y por y cómo se expresa y cómo habla, básicamente rechaza el conocimiento de Dios. ¿Ok? Rechaza el conocimiento de Dios. La mente entenebrecida es esa persona que probablemente practica el homosexualismo, practica el adulterio, practica todas estas conductas de pecado, las practica, pero reconoce que está haciendo mal. Reconoce que Dios es real. Reconoce que está pecando contra Dios. Y Dios muchas veces lo entrega a esas pasiones y a esas cosas, a la lascivia, como dice por ahí, dice el verso. Perdieron toda sensibilidad y se entregaron. Se entregaron para cometer con avidez toda impureza. Esa persona que sabe de Dios, que conoce a Dios, no niega a Dios.
sabe que está pecando, pero sigue pecando, sigue haciendo lo malo, sigue en esa lucha, en esa batalla. No está blasfemando con lo que está haciendo a Dios, pero sí está en desobediencia, está en pecado y necesita arrepentirse y salir de esa mente. Esa es la mente de todo pecador. Ahora, la persona que está en ese estado siempre tiene oportunidad. Para la pregunta que hizo Soki, si esa persona está en ese estado, siempre hay oportunidad. Si se arrepiente, Dios lo perdona, Dios lo restaura, Dios lo levanta y Dios, pues, todo lo que quiere es salvarle. Lo que sucede muchas veces es que cuando la persona está en esa mente, se vuelve insensible a la voz de Dios y a la conciencia, y no escucha la voz de Dios. Se tapa los oídos, no quiere escuchar la voz de Dios. Amén, amados. Gracias por estar conectados por ahí. Quiero cerrar con una oración. La semana que viene continuamos con el estudio bíblico. ¿Tienen alguna petición, hermano? Escríbalo por ahí rápidamente. Vamos a orar por ella. Oramos por la familia de Wanda y su abuelita. No sé si tiene alguna nueva noticia, pero seguimos orando para que Dios, pues, se glorifique y que Dios les dé paz y que dé fortaleza en este momento que están pasando. Cualquiera, la hermana Soki, oramos por la familia de ese pastor que perdió. La pastora, pues, pasó a estar con el Señor. Vamos a orar por ellos y queremos animarle a que continuemos conectados, amados, a que no nos desconectemos, que sigamos conectados como lo estamos haciendo a través de las redes sociales, a través de medios. Y quiero decirle, amados, que también nosotros estamos aquí en lo que podamos servir. Pues no tenga pena en llamarnos y si necesita oración, si necesita hablar la pastora, a las mujeres, si usted necesita, pues, hablar con la pastora, llámela, pastora. Nosotros somos aquí sus pastores, estamos para servirles, estamos para ayudarles en lo que podamos hacer, dentro de lo que podamos hacer. Agradecemos otra vez profundamente que se hayan mantenido ahí unidos y vamos a orar porque sabemos que como que se vislumbra una luz al fin del túnel y vamos pronto a reunirnos para adorar al Señor en el templo. Como dije antes, pronto es una definición que no puedo darle, pero yo estimo que dentro de algunas tres semanas probablemente ya podamos estar en el templo. Pero otra vez nosotros estamos siguiendo el consejo de lo que nos está diciendo nuestros gobernantes y pues como somos miembros de la sociedad queremos siempre velar por su bienestar, por el bienestar nuestro, de nuestra familia también y también el del prójimo. Así que vamos a ser pacientes, no te desanimes porque cosas mejores vienen y ya pronto vamos a poder abrazarnos y vamos a poder compartir juntos en una fiesta espiritual. Nos vamos a gozar. Amén. ¿Alguien ha puesto una petición ahí? Amén. Están locos por estar en la iglesia, que Bridget dice que ella quiere ver a las niñas, Soki dice I'm ready to go back to church. Sí, dice que bueno. Qué bien. Qué bien, qué bien. También nosotros deseamos, anhelamos ese momento cuando podamos reunirnos otra vez y adorar a nuestro Señor. Será maravilloso. Amén. Sigamos orando también por los niños, ¿verdad? Los niños, los jóvenes, para que Dios, pues, les ayude. Relix está en la casa aquí, pero a veces dice, yo prefiero estar en la escuela. Pero ya los niños se quedan en la casa hasta fin de año. Pero ellos necesitan también esa conexión y poder compartir y demás. Amén.
Maravilloso Dios, te damos gracias en esta preciosa noche por tu palabra nunca torna atrás vacía, tu palabra no miente, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día más a poder vivir conforme a tus designios, Señor, conforme a la mente espiritual, Dios mío. Te pido por cada uno de mis hermanos, hermanas, Dios mío. Te pido por la familia de Wanda, por su abuelita, Dios mío, por su mamá, por todos allá en Puerto Rico y acá también, Señor. Que tú les ayudes, Señor, en este momento que están pasando, Padre. Te rogamos, Padre, que tú confortes y que tú ayudes, Señor. Te pido, Padre, también por la familia del pastor que perdió su esposa, Dios mío, en estos pasados días, Dios mío, Padre, que tú continúes fortaleciéndoles y ayudándoles, Dios mío, y también que le dejes a él salud, Dios mío, porque él también necesita oración. Te pedimos por él, oh Dios, te pedimos por cada petición, Señor, tú las conoces, y que pronto, Señor, podamos regresar para juntos adorar tu nombre, Dios mío. Te bendecimos, Señor, te amamos, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Recuerden que el domingo estamos a través de Facebook Live y nos vamos a gozar el domingo. Así que mire, conectado tempranito, y luego vamos a estar dando información el sábado para que se conecte para la clase bíblica, obviamente, y para el servicio a las 11 como de costumbre. Lo vamos a hacer por este medio social el medio social de Facebook Live. Vamos a estar en Facebook Live transmitiendo el servicio del domingo. Dios les bendiga. Yo creo que Dios tiene cosas lindas para nosotros. ¿Usted lo cree? Yo lo creo y Dios lo hará. Nos vemos el domingo. Dios les bendiga. Bendiciones.